exactamente lo bueno que queramos que sea, ¿no? Es como cuestión de probarlo, ¿no? Ya sería un filtro analógico totalmente, ¿no? Y pues de diseñarlo en función de las señales. Bueno, se me ha olvidado decirlo, ¿no? Pero generalmente estas transiciones duran unos 10 milisegundos, 20 milisegundos, ¿no? Entonces se pueden imaginar que son altas frecuencias, ¿no? Entonces con algún tipo de filtro pasabajas bien diseñado, pero claro que no afecte a las señales que vamos a tener, pues se puede hacer. Otra manera es conectar los bornes del switch, ¿no? Entre un biestable SR, ¿no? También es una manera, bueno, siempre se lleva una resistencia pull-up, pero una manera también bastante habitual. Otra manera es usar un inversor con histéresis, ¿no? Y un capacitor, ¿no? Una especie de filtro con inversor con histéresis, ¿no? Este sería un ejemplo. Bueno, el problema está en que generalmente si yo diseño totalmente mi placa, pues puedo asegurarme que estoy utilizando alguno de estos circuitos antirrebotes y entonces no voy a tener mucho problema, ¿sí? Pero eso sí yo la diseño. Entonces, no siempre voy a tener esa oportunidad, ¿no? Por ejemplo, las FPGAs del laboratorio o los micros que estén usando en micros ya vienen previamente diseñados, ¿sí? Y yo no puedo tocar eso, ¿no? Entonces, difícilmente un botón que ya tiene su circuitería puedo cambiarla. Eso es muy habitual, es muy habitual. Entonces, voy a necesitar realizar una limpieza de otra manera, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo se hace la limpieza? Bueno, dependerá. Habitualmente se puede hacer una eliminación software, ¿no? Como por ejemplo en el caso de un microcontrolador o de un PC o algo por el estilo. O se puede hacer con otros circuitos digitales en el caso de una FPGA, ¿no? Bien. En caso del software se pueden usar filtros digitales. A lo mejor eso está demasiado ya, poner un filtro digital, pero se puede. O con algún tipo de algoritmo, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? De un filtro antirrebotes, ¿no? Hecho con software, ¿no? Como una automata programable, ¿no? Una máquina de estados software, ¿no? Es posible hacerlo así. En el caso de una FPGA, pues aunque también se podría hacer por software, porque puedo tener un procesador con una herramienta, ¿no? Algún algoritmo o lo que sea, que lo limpie, pues obviamente una FPGA nos permite implementar circuitos digitales y va a ser mucho mejor hacerlo con un circuito digital, ¿no? Muchas veces en un micro pues no nos va a quedar otra opción o en pues no sé, en los puertos de entrada de un procesador, ¿no? Que por software. Bueno, entonces en el caso de la FPGA también se puede hacer una máquina de estados. Bien, este es un ejemplo de una máquina de estados que haría más o menos la función, ¿no? Bueno, en este caso esta máquina de estados solo está diseñada para hacer un pulso cuando pasa de 0 a 1, ¿sí? La señal. ¿Sí me explico? O sea, bueno, cuando pulso, para un switch, digamos que esté pensado en pulsarse solo una vez, ¿no? En dar un pulso y que me dé durante un ciclo de reloj una señal de 1 a 1, ¿no? Si queremos que sea un poco más compleja, la máquina de estados puede crecer mucho en complejidad, ¿no? O sea, algo que limpie transiciones de 0 a 1 y de 1 a 0, pues también se puede hacer, pero requiere más complejidad, ¿no? Bueno, entonces mi propuesta o sea, hay muchas máquinas de estado, ¿eh? Es un ejemplo. Mi propuesta para la práctica 3 sería este circuito, ¿no? Que es una muy buena solución. Entonces, ¿qué hace este circuito? Es muy normal pasar una señal de entrada por varios flip-flops, ¿no? Tipo D, ¿no? Para como limpiarla, sincronizarla, ¿no? Porque todos los pulsos que sean más pequeños que en realidad que el ciclo del reloj, pues se limpiarían, ¿no? Pero bueno, en este caso, digamos que pues generalmente ya tenemos ciclos de reloj
pues bastante chiquitos, ¿no? Tenemos unas frecuencias muy altas. Entonces, pues no es fácil que se vayan cualquier pulso espurio simplemente poniendo dos flip-flops, ¿no? Entonces, juntaríamos dos flip-flops con un contador, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo funcionaría este circuito? Bueno, básicamente aquí van a pasar las señales, ¿no? Entonces, eh, teóricamente pasarían los dos flip-flops y llegarían al último flip-flop donde saldría el resultado. ¿Qué es lo que tengo aquí? Un contador de n bits, ¿sí? El número de bits dependería del tiempo que yo quiera ponerle. Por ejemplo, con 19 bits serían... A ver, déjenlo calculo. Con un reloj, asumamos un reloj de 50 MHz, ¿no? Y con 19 bits serían pues como unos 10 milisegundos, ¿no? 10 casi 10 y medio milisegundos, ¿no? Sí. Y pues con 20 bits pues ya serían unos 20 milisegundos. Entonces, básicamente aquí podría ajustar el tiempo que quiero que estén estables las señales, ¿no? Bueno, ¿cómo funcionaría? Imaginemos que tenemos cero, ¿no? Hemos tenido cero y acabamos de resetear, por así decirlo. Entonces llegan dos ceros, ¿no? Y bueno, mientras lleguen dos ceros, eh, bueno, imaginemos que estábamos en un estado estable mejor, de puro cero cero, ¿no? Y llega un uno. Entonces, en cuanto llegue un uno va a haber un uno y un cero, ¿no? Porque el anterior fue cero, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Que son diferentes y va a resetear el contador, ¿no? Sí, en el momento en que estos dos bits sean diferentes, tenemos aquí un clear síncrono, ¿no? Un borrado síncrono. Entonces se va a resetear la salida del contador, ¿no? Entonces, va a haber unos ciertos glitches que va a hacer que aquí tengamos, por ejemplo, primero 0 y 1, luego 1, 0, ¿no? Va a llegar como ruidoso, ¿no? Hasta que llegue un momento en que se estabilice a 1, ¿sí? Cuando se estabilice a 1, pues tenemos un 1 aquí, un 1 aquí, y por lo tanto no se va a hacer resetear, va a seguir contando. El contador va a estar activo. ¿Sí se entiende? Bien. Entonces, el contador va a estar activo y si siguieran llegando glitches, pues va a volver a resetearse, ¿no? Porque va a haber, por ejemplo, un 1 aquí y un 0. Cuando ya esté activo y permanezca activo todo el tiempo de la cuenta, que podrían ser 10 milisegundos o 20 milisegundos, lo que va a pasar es que se va a habilitar este flip-flop, este tercer flip-flop, y se va a deshabilitar la cuenta. Va a dejar de contar, ¿no? Y entonces se va a habilitar durante un ciclo de reloj y va a pasar la señal estable ya a la salida. ¿Sí se entiende? Y de modo que mientras siga estable, pues no va a haber el problema porque pues no se va a habilitar el clear, ¿no? Cuando vuelva a estar inestable porque hay otra transición, se va a volver a habilitar el clear. Este circuito, pues, no es muy complicado y funciona muy bien para transiciones de 0 a 1 o de 1 a 0 o cualquier tipo de problema, ¿no? Básicamente lo único que hay que hacer es determinar bien cuáles son las duraciones de esos, digamos, glitches habitualmente, ¿no? Es decir, probar valores del contador según el dispositivo mecánico que tengamos. No sé si hay alguna duda. ¿Se me escucha? Sí, por ejemplo, creo que no. No habría, o no sé si ¿No? alguien más tenga. Ok, bueno, entonces esto es básicamente, como decía yo antes, yo lo dejaba abierto, ¿no? Porque hay multitud de circuitos rebotes. Antirrebotes puedes hacerlos con muchas máquinas de estado. Este es muy sencillo, ¿no? Pero generalmente para hacer un buen circuito antirrebote sí necesito más estados, como unos... Bueno, depende si quiero que detecte bien en los flancos. Depende exactamente de lo que quiera hacer, ¿no? Este circuito, por ejemplo, que es sencillito, lo único que me hace es que cada vez que pulse me va a generar un 1 durante un ciclo de reloj, ¿sí? Nada más. Entonces espera que pulse y luego espera que suelte, ¿no? Bueno, es demasiado sencillo. Si en realidad quiero conseguir los glitches más eh, en ambos sentidos y en todas las transiciones, pues la máquina de estado crece en complejidad considerablemente, ¿no? Entonces este circuito a mí me gusta porque es sencillo, no es muy complicado
pero es muy efectivo. ¿Sí? Entonces les propongo que realicen este. Y no tiene mucha complejidad, ¿no? Es un contador, 3 flip-flops y una compuerta de XOR, ¿no? Bueno, no sé, ¿tienen alguna duda sobre algo de la práctica, aparte de esto que ya habíamos visto? ¿Que tenían duda? Yo tengo una duda, profe. Adelante. Si en un diagrama de estados tengo 4 entradas, si tengo una X en A, entonces que no importa la combinación que haya en A. La pregunta es que a la hora de programar, omitimos el valor de A o cómo hay que tomar en consideración esta. O sea, ¿tienes una A que está en X en una transición? Sí, o sea, que tiene X en una transición que no O sea, que no importa. importa en esa transición, pues Ajá. no tienes que considerarla. Como tú vas a hacer un if, ¿sí? Ujú, Por ejemplo, no sé exactamente qué sea tu caso, pero imaginemos solo dos variables y A en una transición no importa, ¿no? Y B es la que importa. Entonces le diré, if B es igual a 1, haz tal. If B es igual a 0, haz tal. Y no me importa el valor de A en esa transición. Sí, bueno, voy a ver. Deja, me explico a lo mejor. Es decir, yo aquí, por ejemplo, esta es una máquina, la primera era Mili, ¿no? Sí. Bien, en una máquina Mili, por ejemplo, yo aquí le digo las entradas que importan, ¿no? Si en una transición no va a importar una entrada, pues no la pongo en el if y ya. ¿Sí? Y del mismo modo en Moore, ¿no? Si es que estoy haciendo una máquina Moore. Si no va a importar la entrada, pues no la pongo aquí, ¿no? O sea, si tengo varias entradas, pues voy a tener que ponerlo como un vector, ¿no? Ah, es que a lo mejor lo tiene como un vector, ¿no? ¿Sí es eso? Bueno. ¿Se me escucha? Ya con eso sí me quedó claro, porque nada más sí quería saber si. Ah, ok. Está bien. ¿Alguna duda más, entonces? Creo que por el momento no, profe. ¿No tienen dudas? Entonces. Bueno, pues no sé. Si yo voy a estar aquí, pues otro ratito más y pregúntenme lo que quieran. Y si no, pues sigue, pues trabajen en su práctica 3 que yo creo que es lo que deben estar haciendo en estos momentos. O no sé si tengan dudas sobre la continuación del proyecto, sobre los periféricos que vimos el otro día. Nada. Bueno, aquí estoy por si tienen dudas, ¿no? Entonces siguen trabajando y cualquier duda aquí, o ya saben que a cualquier hora del día en el foro, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, profe. Ok, pues échenle ganas y cuídense mucho. Cualquier duda ya saben. Y traten de, si tienen alguna duda con este circuito, pues me dicen. Yo creo que es bastante sencillo, ¿sí? Y muy efectivo, ¿sí? El circuito antirrebotes que he propuesto.